¿Existe algo positivo en las heridas emocionales? ¿Hay algo que podamos rescatar de todo ese tiempo que estuvimos heridos? ¿Qué es eso que surge en mí cuando las heridas están ya curadas? Si te interesa este tema, te invito a que te quedes conmigo. Mi nombre es Oscar y este canal está dedicado a hablarte sobre las heridas emocionales de la infancia. Si has estado conmigo en los demás videos, te recuerdo que hemos hablado mucho sobre el tema de las 5 heridas que nos impiden ser nosotros mismos. En esas heridas hemos hablado de cómo hay características que surgen después de que hemos sido heridos. Pero de lo que te voy a hablar hoy es de aquellas cosas que han sido muy mal utilizadas y que han sido ignoradas porque hemos estado enfocados en la herida, en el sufrimiento, y sobre todo cuando se activa la herida es el momento cuando se malutilizan todas esas habilidades que poseemos y que se han ido desarrollando, que si no hubiera sido por ese tiempo en el cual hemos estado heridos, no las tuviéramos el día de hoy. Así que te presento, esta es la imagen. Hay algo de positivo en las heridas emocionales. ¿Qué surge en mí cuando las heridas ya están curadas o cuando se están curando? ¿Qué es eso que va surgiendo? Te recuerdo que ese es un tema basado en el libro Las 5 heridas que impiden ser uno mismo, de Lise Bourbeau, y que también vale la pena volverte a mencionar de cuáles heridas estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de la herida de rechazo, abandono, humillación, traición e injusticia. Cada una tiene una máscara, una personalidad, un conjunto de creencias, de pensamientos, de actitudes, de comportamientos que surgieron de acuerdo a la herida en específica. Esos comportamientos o máscaras se le llama huidizo, que le pertenece al rechazo, dependencia, al abandono, masoquista a la humillación, controlador a la traición y rígido a la injusticia, ¿no? Sobre las características de las máscaras hemos hablado en otros videos, por eso el día de hoy no voy a profundizar en cómo se ve una persona huidiza, dependiente, masoquista, controladora o rígida, sino que voy a hablar de eso que ha sido oculto, de eso que ha sido ignorado, de eso que ha sido mal utilizado, pero que en el momento que ya vamos sanando, podemos ya, y es correcto y positivo, es justo, que le pongamos atención, que reconozcamos aquellas habilidades que han estado dentro de nosotros y que también, de alguna manera un poquito contradictoria diciéndolo, gracias a las heridas se han desarrollado dentro de nosotros. Entonces vamos a hablar qué hay detrás del huidizo. El huidizo, que es la máscara del rechazo, la persona, ¿qué hay detrás de esa persona, no? Pues detrás de una persona huidiza existe una persona o personas que saben asumir muchas responsabilidades. Porque te recuerdo que como no podían pedir ayuda, se sentían rechazados de todo el mundo, entonces tenían que ver ellos cómo podían asumir con sus propias responsabilidades, e incluso si hablamos de una mamá, de un papá, de cómo asumir responsabilidades de otros. Incluso el hijo se ocupa de responsabilidades de papá o de mamá, porque se sintió rechazado de otras personas, no supo pedir ayuda o no se la daban. Entonces el día de hoy sabe asumir muchas responsabilidades, ¿no? Es una persona dotada de una adecuada aptitud para poder trabajar, porque desarrolló todo eso, aprendió a trabajar por sí solo, aprendió a desenvolverse en un mundo donde él interpretaba que nadie le iba a poder ayudar en sus situaciones o que él no podía meterse en ese ambiente donde hay que entrar en comunicación, en interacción, donde hay que compartir emociones con otras personas porque automáticamente se sentía rechazada y tenía que huir del evento, ya sea huía emocionalmente o imaginativamente, pero eso le ha ayudado a desarrollar esta clase de actitudes. Han estado ahí. Es una persona espabilada con una enorme capacidad para crear e inventar. Una persona que sabe lanzarse, una persona que tiene otra manera de ver las cosas, que puede ingeniárselas, que se las arregla por sí mismo para salir de las situaciones y para saber cómo obrar en esas situaciones, por así llamarle, de emergencia, porque para él siempre fue una emergencia conectar con esas emociones, huir y poder valérselas por sí mismo. Por eso es que el día de hoy tiene esa capacidad para crear lo que antes era increable, para inventar lo que antes era no se podía inventar, ¿no? Entonces, por eso mismo es una persona que es apta para trabajar sola, ¿no? Porque es apta. Mucha gente al día de hoy tiene dificultades para trabajar solos. La persona con esta herida no tiene esa dificultad porque está acostumbrado a valerse por sí mismo, a trabajar por sí solo. Y de alguna manera todo eso se desarrolló mientras la herida estaba activada. Mientras la herida estaba activada, poníamos atención a lo negativo, pero no nos dábamos cuenta que hay una palabra en psicología positiva que se le llama
fuerzas o fortalezas del carácter. Había otro carácter que se estaba fortaleciendo, que estaba desarrollándose, se estaba gestando. Aunque lo repito, mientras estamos heridos, es muy común que solo ponemos atención a lo negativo. Puede ser que hayan otras personas que sí ponían atención a estas cualidades que teníamos, que aunque no nos las creíamos, se estaban desarrollando en ese proceso. Y el día de hoy es importante poder reconocer esas cosas que ganamos, que aunque hubiéramos preferido nunca haber estado heridos, pero al entrar en la aceptación, ¿qué quiere decir? Que no podemos cambiar lo que pasó, no podemos cambiar lo que nos hicieron o la actitud que tomamos en ciertos lugares, momentos, en ciertos momentos en la historia, que hubiéramos preferido que hubiera sido de otra manera, pero que el día de hoy no podemos cambiar eso. Entonces nos preguntamos, ¿qué hago, no? Con eso que sucedió el día de hoy? ¿Qué puedo hacer para poder mejorar, sanar? Pues una de esas cosas es reconocer esas actitudes que se fueron desarrollando mientras estaba la herida activada, ¿no? ¿Qué más cosas podemos hablar del huidizo? ¿Qué más cosas se ocultan detrás de esta personalidad? Pues bueno, el día de hoy es una persona eficaz, capaz de pensar en innumerables detalles, ¿no? Imagínate el valor que tomaba irte de una situación normal, irte de un trabajo, irte de una cena familiar, de un ambiente social, de una fiesta. ¿Cuántos detalles ahora tuvo que haber puesto atención esta persona para poder salir adelante? Desarrolló eficacia, desarrolló capacidad para pensar de maneras diferentes, de alguna manera diciéndolo gracias a la herida. Y por eso es una persona capaz de actuar en la medida que se requiere, especialmente en momentos de emergencia, ¿no? Muchas personas en momentos de emergencia se paralizan completamente. Esta persona desarrolló qué hacer o sabe qué hacer el día de hoy cuando hay una emergencia, porque para él casi todo el tiempo era emergencia. Durante el día, varias veces la herida se activaba, se sentía rechazado, eso era una emergencia para él. Imagínate, después de 10, 15, 20, 30, 40 años de estar en esta situación, el día de hoy que ha trabajado en sus heridas y que pone atención a las cosas buenas, sabe que lo que para otros son emergencias, posiblemente para él ya no, o posiblemente él sabe cómo actuar en estos casos, en estos eventos que otros no sabrían cómo hacerlo, ¿no? Como también se tenía que aislar de los demás, pues el día de hoy sabe hacer todo eso sin necesidad de la colaboración de otros, porque aprendió a hacer las cosas sin la ayuda de los demás, ¿no? Puede apartarse de los demás y sentirse bien sola. Es una persona así, ya no va a sufrir, por así decir, de soledad, porque cuando está solo, que es una riqueza, lo podemos ver en el mundo de la meditación, en el mundo de la espiritualidad, esa persona sabe cuándo retirarse, sabe retirarse y sabe que estando solo se va a sentir bien. Todo eso que te acabo de leer son cualidades que se desarrollaron, son fortalezas que se fueron gestando, que han estado ahí, que han ido creciendo, pero que se necesitaba que en un momento se le pusiera atención a estas cosas, ¿no? Y por eso ese es el sentido, ¿no?, de este tema. El sentido principal de este video es que tú puedas ver ciertas cosas que no habías visto antes, pero que hoy con una mejor educación, con un acompañamiento, puedes darte crédito por esas cosas que interesantemente se fueron desarrollando a pesar de que no te diste cuenta, pero que también te ayudaron a sobrevivir, ¿no? Entonces, vamos a seguir. La siguiente herida, ¿qué se esconde detrás del dependiente? ¿Qué se oculta ahí detrás de la persona que tiene la herida del abandono? Pues es una persona hábil que sabe cómo satisfacer sus necesidades. Antes estaba viendo cómo satisfacer las necesidades de los otros. Sin embargo, eso también le ayudó a desarrollar, a preguntarse, ¿pero qué es lo que yo verdaderamente necesito? ¿Qué es eso? Lo trato de conseguir de los demás, pero es una necesidad mía. Entonces, con tanto tiempo que se dio cuenta que nadie, porque es muy rara vez, si tú tienes esta herida, los demás no saben cómo satisfacer tus necesidades. Mucha gente no lo va a hacer, se van a cansar, vas a acudir a la persona equivocada, vas a querer retener a la persona que no quiere quedarse, lo que te va a producir más dolor. Pero en el transcurso del tiempo, empezaste a aprender, empezaste a desarrollar habilidad, eficacia, para saber satisfacer tus propias necesidades, porque eso es lo que te tocó hacerlo, ¿no? Lo hiciste por mucho tiempo. Entonces hoy en día sabes verdaderamente lo que deseas y lo que no. Aprendiste inteligentemente a escoger lo que es beneficioso y lo que no. Por eso es que eres tenaz y perseverante.
perseveras en eso. Verdaderamente toma mucha perseverancia seguir insistiéndole a alguien una y otra vez que se quede, o que no te deje, o tolerar cosas intolerables. Eso en realidad es una cualidad. No está direccionada de la forma más correcta, te hace daño hacerlo así, pero hoy en día esas cualidades las utilizas para el bien, para lo correcto, para ti mismo. Tienes perseverancia, tiene un don de comediante y sabe captar la atención de los demás. Aquí uno de las dos. Antes había mucho drama, te interesaba la atención de los demás y de alguna manera lo conseguías muchas veces, ¿no? A través del drama. La persona que es dependiente pues se mete en su propio mundo para ingeniarse cómo conseguir la atención de otros. Entonces el día de hoy sigues sabiendo cómo tener la atención de los demás, que es algo muy importante. Lo haces desde la salud, desde lo correcto, desde tu verdadero ser. Y si algo admiramos en los comediantes, ¿no? Y en mi opinión los mejores comediantes, yo me he dado cuenta, que son aquellos que han logrado poder reírse, encontrar lo cómico en sus desgracias, en sus defectos, en sus debilidades. Eso de hecho yo lo estudié en psicología positiva, donde había todo un elemento bastante grande de estudio. Habían libros sobre cómo uno de los elementos, ¿no? Hay varios elementos, hay como 6 o 7, pero uno de los especiales para trascender en la vida, para crecer, para sanar, para desarrollar resiliencia, para salir victorioso de experiencias muy negativas, es el humor. Aquella persona que encuentra cómo reírse de sus propias desgracias y que incluso las comparte, es muy común. ¿Por qué nos reímos de alguien que se burla de sus heridas? Porque son invencibles, ¿no? Si ellos mismos se ríen de sus debilidades, de sus defectos, ¿cómo entonces yo me voy a burlar de eso, ¿no? Cuando sé que no le hacen nada. El dependiente ha desarrollado una actitud comediante impresionante. Y espero que cuando lo estés leyendo te des cuenta. No sé si ya tendrás el valor para utilizarlo, pero dentro de ti en más de una ocasión lo has utilizado. Tiene un gozo natural, es jovial y es sociable. Esto del querer buscar al otro, del querer que se tenga, del querer hablar con otros y pedir ayuda, sin darte cuenta también te desarrolló la capacidad de saber y de poder hablar con los demás. Entonces hay un gozo en ti. ¿Por qué lo hacías? Porque querías vivir, porque sabías que cuando estabas conectado con algo te sentías vivo y podías hacer muchas cosas cuando te sentías acompañado. Entonces el día de hoy sabes que ese deseo, ese gozo natural está ahí adentro, no se ha ido, te pertenece, y entonces se refleja en tu alegría de vivir, porque siempre había una alegría tuya por estar vivo. No más que a veces dependía de alguien exteriormente, pero cuando lograbas conectarte, eras alguien completamente diferente. Por así decir, eras quien verdaderamente eras, aunque dependías de alguien más. Pero el día de hoy, con el trabajo que has hecho, si pones atención, ahí está adentro, independientemente de qué tanto hayas avanzado, ¿no? En la vida. ¿Qué más se oculta detrás del dependiente? Es una persona capaz de ayudar a otros, se interesa y sabe cómo se sienten. ¿Por qué? Porque esa persona sabe cómo ayudar a otros. ¿Por qué se interesa? Porque por mucho tiempo no obtuvo ayuda. Sabe lo que es el dolor, sabe lo que es el sufrimiento y sabe lo que se siente estar en una posición donde te gustaría que alguien te ayudara, donde nadie viene. Entonces sabes que el sufrimiento es real y que existen otras personas, ¿no? Y entonces ahora sabe cómo poner atención. Y no solo eso, sino que sabe cómo ayudar. Es una persona que se avienta a la ayuda, ¿no? Sabe utilizar sus dones psíquicos cuando ha dominado sus temores. ¿Qué es un don psíquico? No tiene que ser un don sobrenatural, sino que es esa capacidad interior de autorreflexión y de conexión con los demás para poder ver lo que otros no ven. Poder interpretar una mirada, una sonrisa, la forma de hablar, la intensidad de hablar, la energía emocional. Poder ver el contexto, el ambiente, ¿no? Las personas que están en el psicoanálisis, por así decir, ¿no? Que saben psicoanalizarte, pero sabes conectar con las demás personas para poder sustraer aquello que muy pocas personas pueden ver y así poder tomar decisiones que uno dice desde dónde se le ocurrió todo eso, ¿no? La persona que tiene esta herida o que la tuvo, como tuvo que muchas veces meterse en ese mundo interior, desarrolló esa capacidad. Entonces a menudo poseen talentos artísticos porque tenían que tener una manera de cómo expresar lo que no se podía a veces con palabras, cómo utilizar su imaginación, su creatividad. Entonces va a ser muy común que el arte fue una de las maneras, aunque ellos no le llamaran arte. Pudo haber sido pintar, pudo haber sido escribir, pudo haber sido
un poema, la manera que se expresaban eran muy emocionantes de la manera que hablaban. Entonces hoy en día lo más seguro tienes ahí un talento para cantar, para hablar en público, para enseñar, para pintar, para componer canciones, ¿no? Porque te conectas con tu voz interior. Es una persona sociable, que sabe hablar. ¿Por qué? Porque lo tuvo que hacer anteriormente para poder buscar esa ayuda, para poder conseguir que alguien se quedara, ¿no? Aquí te pongo el ejemplo, cómo andábamos danzando entre quien nosotros éramos y quienes no, pero utilizando a veces las mismas habilidades, nomás que de una forma un poquito negativa y entonces ahora de forma positiva. Necesitan de momentos de soledad para encontrar su camino. Antes detestaban estar solos, porque no sabían cómo hacerlo. Pero hoy en día que han desarrollado su habilidad, aunque a lo mejor les siga dando un poquito de miedo, saben la importancia, porque si no es así, no pueden encontrar el rumbo correcto que quieren tomar para poder seguirse desarrollando en la vida. El masoquista. ¿Qué se esconde detrás de la persona masoquista? Pues hoy en día, por todo lo que ha pasado, hoy en día hay una persona audaz y aventurera, porque se ha metido en muchos ambientes, en muchas cosas. Toma verdaderamente audacia, toma ese impulso para haberte metido en los problemas que se metió esa persona, para haber permitido lo que te pasó, ¿no? Una persona con enorme capacidad para desenvolverse en diversos ámbitos. Sabe cómo andar aquí, sabe cómo estar allá, con diferentes personas, y que ahora conoce sus necesidades y las respeta. Antes no las conocía, pero había una parte que se estaba desarrollando para conocerlas. Entonces es esto en el probar y fallar, ¿no? De tanto hacer eso, se dio cuenta de que andaba buscando satisfacer una necesidad, no la conocía, pero no se satisfacía y empezó a aprender cuál verdaderamente eras, y por eso hoy en día se da cuenta de la importancia de respetarla y lo hace. Lo aprendió a través de todas esas pruebas en las cuales se producía a sí mismo una cierta humillación. Es una persona sensible ante las necesidades de los demás, porque el masoquista se dedicó mucho a ayudar a muchas personas. Entonces sabe que es verdad que hay necesidades, sabe que es correcto esa sensibilidad, aunque antes no las utilizaba para bien, pensaba que muchos necesitaban de él, iba a conocer las necesidades y se daba cuenta que a veces no eran necesidades, pero a veces sí eran. Y aunque muchos se aprovecharon de eso, pero ahora es consciente de que muchas cosas de las que hizo, las hizo por bien, por tratar de hacer algo bueno para él mismo o para otras personas cuando hacía favores. Así que hoy en día esa sensibilidad no se le ha perdido, la sigue teniendo. Es capaz de respetar la libertad de cada persona. ¿Por qué? Porque la persona que se dejaba tanto humillar antes se da cuenta que no se permitía ser libre y ahora se da cuenta de lo beneficioso que es la libertad, se permite a sí mismo ser libre y también se da cuenta que antes, al ofrecerse tanto, se metía en la libertad de los demás, les quitaba esa libertad que el ser humano tiene, y hoy puede apreciar eso y hoy sabe cómo respetarlo y la importancia de poder respetar eso en él mismo y en las demás personas. ¿Qué hay detrás del controlador y de la herida de la traición? Pues hay una persona que tiene cualidades de dirigente. El controlador le gusta dirigir porque era de la manera que estaba atento a todo. Todo estaba bajo su control, ¿no? Pero la realidad también es que una persona así, a veces necesitamos que nos esté poniendo atención, no que nos esté controlando, pero esas cualidades de fuerza, de poner atención, son buenas porque saben por dónde dirigirnos, saben por dónde es el buen camino, y en realidad nos gusta ser dirigidos por alguien así, que sepa las cosas. Claro que no queremos que alguien nos controle todo el tiempo, pero sí que alguien ponga atención y que se interese. Entonces, por su propia personalidad, por su forma de ser fuertes, brindan seguridad y protección, que es algo muy importante para cada ser humano, para un hijo, para una pareja, e incluso para otros familiares, para amigos. Ellos brindan seguridad y protección porque se acostumbraron a hacer eso. A través de o a raíz del querer controlar, pues de alguna manera también ellos pensaban que brindaban seguridad y protección, y eso no era completamente erróneo, era verdad, de una manera un poquito exagerada y negativa, que traía problemas, pero el día de hoy esa habilidad no se ha perdido, está ahí adentro, ¿no? Es una persona muy talentosa, sociable y con gran sentido del humor, muy parecido a la persona con la herida de abandono, la persona dependiente. Va a ser muy común que veas estas similitudes en otras heridas.
Sabe percibir y valorar el talento de cada persona, porque mira, siempre estuvo atento, siempre estuvo viéndote a todas las demás, te la pasas viendo. Y aunque era verdad que mirabas mucho para que no te traicionaran, también es verdad que mirabas y a través de ver ponías atención a aquellas cosas que muchas personas son buenos para hacer, ¿no? Y eso todos nosotros admiramos, necesitamos a alguien así que sepa poder ver el talento que nosotros no vemos, percibir lo que no percibimos, y eso el controlador lo sabe hacer. Únicamente que ahora esa cualidad hay que reconocerla y utilizarla desde tu centro, ¿no? Quitando la máscara. Es capaz de ayudar a otros a adquirir confianza en ellos mismos, una super cualidad de muchas personas que no confían en ellos, pero el controlador sí confía en sí mismo. Y la única manera de confiar en otros es confiando en sí mismos. Lo repito, el controlador yo puedo tener confianza en tus capacidades y al mismo tiempo pensar que me vas a traicionar. Eso desde la herida, ¿no? Pero ya traéndolo, desarrollándolo, reconociéndolo, me doy cuenta que también para confiar en ti necesito confiar en lo que haces, ¿no? Parecieran cosas separadas, pero que también van unidas. Entonces, al haberlo desarrollado y traerlo a la sanación, me doy cuenta de que la presencia de un controlador, o mi presencia controladora de antes, hoy se puede traducir en alguien que infunde confianza en las personas y que hace que ellos desarrollen confianza en sí mismos, ¿no? Sabe rápidamente cómo se sienten los demás porque siempre está poniendo atención. Quería controlarlo todo, pero ponía atención. Sabía rápidamente qué era lo que los demás necesitaban, ¿no? Disminuye el dramatismo en otros al hacerlos reír. Tiene muchas maneras esa persona de hacerte parar el drama, ¿no? Y dime si no es verdad que necesitamos que alguien ponga un alto al drama que a veces haces o que a veces hacemos. Esa persona sabe cómo ponerte un alto o sabe cómo hacer que tu mente se enfoque en otras cosas para que puedas bajar el drama que tienes, ¿no? Tiene muy buen sentido del humor también. Es capaz de delegar y esto ayuda a otros a valorarse, ¿no? Va de la mano con el otro. Porque como sabe poner atención, sabe quién tiene qué talento, sabe quién darle ciertas responsabilidades, y esto como fruto va a ser que la persona a quien se le ha sido delegado algo, pues se dé cuenta que confían en él, en ella, y que se valore a sí mismo. Maneja varias cosas a la vez y pasa de una situación rápida a otras cosas, ¿no? La persona controladora puede hacer esto, porque si no puede controlar esto otro, o si no lo otro, y no le importa este cambio de movimientos, mientras que muchas personas se quedan estancadas y no saben cómo moverse de un lugar para el otro. La persona controladora sí sabe cómo hacer eso, ¿no? Sabe cuándo tomar decisiones, no la piensa muchas veces. Todos sabemos que hay ocasiones que así se necesita, se ocupa, sin tanto pensarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque ha tenido tanto tiempo poniéndole atención a tantos detalles que sabe el camino y no le gusta esperar mucho. Antes no sabía dar muchas oportunidades y ahorita, aunque no lo hace tanto, pero por eso mismo saben ser directos, saben tomar decisiones. Si hay que irse, se van. Si hay que quedarse, se quedan. Si hay que hacer esto, se hace, ¿no? Pero se hace rápidamente porque han desarrollado esa capacidad. Saben encontrar lo que es necesario por su capacidad de poner atención que tenían antes. Sabe dónde están las cosas, saben a quién necesito, sabe qué es lo que se ocupa hacer ahorita y en este momento. Se rodea de las personas que requiere para proceder a la acción. Todo eso tiene que ver con la capacidad de poner atención, de saber los detalles, ¿no? Esa capacidad controladora que tenía antes. Ahora sabe llamar a esta persona, porque son estos los que necesito para esta acción, aquellos no, ¿no? Y estas son habilidades muy, muy necesarias en diferentes ámbitos de la vida. Es capaz de lograr grandes hazañas porque tiene mucha fuerza interior. La misma herida de traición hace que se generen emociones fuertes, como la emoción del enojo, que es la que esconde muchas veces el dolor. Entonces, esta misma emoción, interesantemente, se necesita muchas veces para avanzar más allá de donde yo no pudiera avanzar si no tuviera esta emoción. Confía mucho en Dios y en su fuerza interior. Y aquí, cuando hablo de Dios, no estoy hablando necesariamente de una forma religiosa a veces, sino que estoy hablando del Dios interior que tienen ellos mismos. Si tienen religión, entonces sí, obviamente el concepto es casi el mismo, ¿no? Es el Dios, no el que está allá, sino el que está aquí, que me mueve a mí a hacer las cosas y que me apoya y me respalda y que me dice que soy capaz, ¿no? Esa fuerza de padre interiormente, ¿no? Que te lanza, que ve, tú vas a poder porque yo confío en ti, ¿no? Y es capaz de ceder completamente a lo que no se puede. Simplemente lo deja y empieza a hacer lo que sí se puede hacer. Y detrás del rígido
que es la última de las heridas, pues es una persona que es muy ordenada. Te recuerdo que una de las cualidades, de las características, de la persona con esta herida es el perfeccionismo. Muy perfeccionista, ¿no? Entonces los perfeccionistas son muy ordenados, muy detallistas. Todo lo quieren de esta manera, lo tienen de esta manera. Podemos decir que es muy exagerado, pero como hoy te estoy hablando de las cosas buenas, de reconocer lo que sí es bueno, y aunque lo malo en realidad es bueno, ¿no? Dependiendo cómo lo utilices. Entonces, no es esto o eso, sino que soy yo el cómo utilizo esto o eso. Entonces, es la sanación lo que hace que lo que antes pareciera un defecto, que me hacía daño, ahora me doy cuenta que me hace mucho bien. Excelente para producir un trabajo que exige precisión, ¿no? Que exige esa capacidad, esos detalles pequeñitos, que todo quede casi a la perfección. Lo tienen estas personas. Es una habilidad impresionante y por eso todo el mundo quiere contratar a alguien que tenga esta cualidad, ¿no? Cuidadosa, ya que se ocupa de los detalles. Si te das cuenta, todo eso tiene que ver con el perfeccionismo, ¿no? Tenemos que ser muy detallistas, tenemos que estar pendientes de todo, querer siempre mejorar las cosas para tener esto. El que tenía esta herida lo hizo automáticamente. Lo repito, hay que movernos, reconocer esas cualidades y darnos cuenta, es verdad, fuimos heridos, nos dolió mucho, pero esas mismas heridas nos hicieron desarrollar muchas cualidades. Y el día de hoy, esas cualidades no se van a abandonar, no se van a eliminar, sino que se han desarrollado y ahora son hábitos, lo que a muchos les cuesta. A esa persona, mira, de forma natural, es ordenada, puede producir cosas con precisión, es cuidadosa en los detalles, ¿no? Y por eso, como no gastan tiempo, o sea, tratan de simplificar todo porque son perfeccionistas, saben hacer simple aquello que es complejo para muchos, ¿no? Y pueden explicar porque lo verbal es muy importante para ellos, no quieren gastar tantas palabras, entonces saben explicar claramente los detalles, aunque les gusta que les entiendan rápido, por lo mismo desarrollan esta capacidad para explicar las cosas de una manera que si no te lo explicaran ellos, tú no lo entenderías. Con ellos podemos entender lo que antes leímos libros, fuimos a muchos cursos, ellos saben cómo simplificar y explicar las cosas de tal manera que tú lo comprendes, ¿no? Muy sensibles, saben lo que sienten los demás. La persona rígida siempre ha sido muy sensible, nomás que no lo demostraba y no quería que nadie supiera que era sensible. No demostraba, expresaba las emociones, no iba a llorar con nadie. Pero dentro de él siempre ha sabido cómo se sienten los demás. Siempre. Entonces el día de hoy, esta persona saca a flote, deja que emerja esta sensibilidad. Y entonces se da cuenta que siempre ha sabido cómo se sienten los demás. El día de hoy lo sabe y sabe qué hacer para poder ayudar. Sabe encontrar a la persona precisa para ciertas tareas. Muy parecido al controlador, si te das cuenta, ¿no? Otra vez, no se complica la vida. Para no complicarte la vida, para hacerla más eficaz, más eficiente, pues tienen varias herramientas que minimiza el tiempo que otros gastan buscando allá afuera, probando. Ellos ya saben a dónde ir y con quién contar, ¿no? Encuentran la palabra exacta y justa que decir en momentos difíciles, en momentos buenos, en momentos de emergencia, cuando alguien está sufriendo, cuando alguien ocupa una palabra de motivación, cuando alguien está en un trabajo, saben qué decir y qué hacer. Son entusiastas, llenos de vida, dinámicos. La palabra entusiasta, desde el griego entheos, adentro de Dios, están conectados con su Dios interior, se están apasionados, ¿no? Una persona apasionada por lo que hace, lleno de vida, que se mueve con fluidez y que fluye, ¿no? Que vibra, ¿no? En eso que hace, es una persona entusiasta y ellos tienen esto, ¿no? No necesitan de otros para sentirse bien, se valen por sí mismos. Entonces saben cómo hacer lo que tienen que hacer, cómo disfrutar la vida por ellos mismos y sabe qué hacer y lo hace ella misma. Afronta situaciones difíciles, ¿no? Sabe qué hacer. Sabe que no puede contar con muchas personas y que no le interesa tanto contar con mucha gente, ¿no? Por eso es que lo hace ella misma y sabe cómo hacerlo, ¿no? Y no le tiene miedo a las situaciones difíciles, a los problemas, a tener que hablar con alguien, a tener que confrontar a alguien, a tener que poner límites, a tener que decir, esto no es justo. La persona con la herida de la injusticia, antes se desarrolló ese sentido de justicia, de querer siempre luchar por lo justo. Las personas, si tú ves personajes como Martin Luther King Jr., personas que
que fueron, que sus características principal era luchar por la justicia de un grupo especial de personas, tenían que confrontar, hablar con la verdad. No tenían miedo, no tenían esa sensación de ¿cómo digo esto? ¿Y qué pasa si le digo? Las personas con esta herida no tienen esto, ¿no? Se avientan, lo hacen. Y si lo tienen en una cantidad pequeña, lo hacen a un lado y se avientan a poder hacer todo esto. Así que espero que este video te esté ayudando para darte cuenta que hay mucho de positivo en todo eso que nos pasó, en todos esos momentos de sufrimiento. Es verdad que vas a ver muchas cosas que se repiten porque mucha gente tiene una herida, 2 heridas, 5 heridas, pero lo importante es que te des cuenta que antes, cuando creamos las máscaras, era una manera de traicionarnos a nosotros mismos. Por una parte fue de valor, porque toma valor abandonarte para poder seguir viviendo, para poder sobrevivir, pero por otra parte nos traicionábamos y dejábamos de ser nosotros mismos. En un momento dejamos de ser quien nosotros verdaderamente éramos. Y el día de hoy lo que queremos es ser quien nosotros verdaderamente somos. Y eso se consigue, eso lo aprendí en psicología positiva, que ese ha sido el movimiento, ¿no?, que ha tomado la psicología. Antes decía Martin Seligman, que fue el presidente de la Asociación Americana de Psiquiatría, allá por los 80, se decía que la psicología se había quedado un poquito deprimente, miserable, porque únicamente trataba con personas que se sentían miserables y se les quería ayudar a dejar de sentirse miserables. Pero una vez que llegaban al punto cero, no sabían qué hacer con sus vidas, porque nunca se les había enseñado a desarrollar habilidades o a ver cuál era lo positivo. Hoy en día la psicología ha tomado otro rumbo y por eso es que el psicólogo te ayuda a autoconocerte, te ayuda a sanar, a desarrollar hábitos y sobre todo te ayuda a ver las cualidades que se desarrollaron en ese proceso de sufrimiento y te ayuda a desarrollar habilidades para producirte emociones positivas, para alcanzar metas. Eso tiene mucho que ver con la psicología positiva y con la inteligencia emocional, que es esa capacidad de producirte emociones, de poder no controlarlas, pero saber gestionar y saber crear esas emociones. Así que para poder terminar este video, yo quiero leerte un poema que está en el libro, en este mismo libro de Lise Bourbeau, en el cual cuando lo leí a mí me gustó y que básicamente habla de lo que el alma de cada uno de nosotros anda buscando. Mira, dice así: todos deseamos ser amados, en su defecto admirados, en su defecto temidos, en su defecto odiados y despreciados. Deseamos despertar una emoción en quien quiera que sea el otro. El alma se estremece ante la vida y busca el contacto sin importar a qué precio. Esa es una manera de explicar lo que el alma, nuestra alma, ha venido haciendo todo este tiempo, del deseo que verdaderamente tiene. Así que espero que este video te haya ayudado para poder ir comprendiendo un poquito más tus heridas emocionales, ya no solo identificarlas, ya no solo ver el comportamiento negativo, sino que puedas reconocer aquellas cosas positivas que ya estaban, aquellas habilidades que se desarrollaron en el proceso de estar sufriendo, que sin esas heridas no se hubieran desarrollado, y que el día de hoy les permitas ser reconocidas, les permitas emerger y que puedas brillar con esas cualidades, que puedas ver lo bueno que siempre ha estado en ti y lo bueno que se ha desarrollado en este proceso de sufrimiento. Así que es todo de mi parte. Te recuerdo que tenemos otros videos. Este es el video como número 15 de todo este taller. Te invito a que veas los otros para que puedas profundizar en algún tema que a lo mejor todavía no lo conozcas. Y que te suscribas al canal para que puedas ver los siguientes videos. Así que es todo de mi parte. Y nos vemos en el siguiente video. Y no se te olvide pues dejarnos un comentario o alguna pregunta para ver si podemos colaborar un poquito con tu proceso. Así que nos vemos en el siguiente video.